cierto. Tan cierto que en su momento la propia Juana Fujimori admitió ante su cuñada que simplemente se apropiaban del dinero en complicidad con la organización no gubernamental creada por Fujimori, Apencay. De hecho, en la acusación constitucional contra el exmandatario por enriquecimiento ilícito, se considera precisamente la venta de la ropa donada del Japón como una de las fuentes de dinero de este delito. Y queda registrado además que Vladimiro Montesinos y el expresidente de Apencay, Rafael Espinosa Mosqueira, han declarado que la decisión de archivar el caso habría sido coordinada y solventada desde Palacio de Gobierno y el Servicio de Inteligencia del Ejército. En su testimonial, Vladimiro Montesinos ha dicho que en Palacio de Gobierno el expresidente le entregó a Cubas Villanueva $50.000 en un sobre de Manila sellado que en su momento Cubas no abrió, provenientes del Fondo de Reservas 1, del Fondo Acciones Reservadas del SIN para archivar el caso. Cubas lo niega. Entonces no hubo los $50.000 para archivar el caso de la ropa. No ha habido. Esa es una versión de Montesinos que ahora denuncia porque él indudablemente tiene razones para ser enemigo personal, porque nosotros hemos puesto al descubierto toda su red de corrupción. Mi actuación funcional, y usted como periodista lo sabe, fue la que puso al descubierto los crímenes de Barrios Altos y de la Cantuta. Qué bueno que toque ese tema, porque precisamente su investigación efectivamente hizo que los miembros del Grupo Colina sean juzgados, sentenciados, pero su denuncia no alcanzó ni a Nicolás de Bari Hermosa, ni a Vladimiro Montesinos, ni a los otros mandos militares que en la cadena jerárquica del ejército tendrían también responsabilidad en los hechos de la Cantuta y Barrios Altos. Perfecto, porque mi denuncia es preliminar. Yo lo único que necesitaba para denunciar era identificar, determinar que había habido un delito, identificar a algunos de los ejecutores y solicitar, como lo hice, que en la investigación judicial se hiciera la identificación de esas personas. Usted solamente pide la declaración testimonial de Bari. Pero por supuesto, si es que no tenemos más elementos de juicio. Yo he denunciado, y gracias a mi actividad funcional, pero no los denunció se ha procesado. Cubas, no los denunció. Bueno, ese es su problema, pues si usted no entiende su problema. ¿Perdón? Usted no los denunció en su momento. Y la denuncia de APRODE, que asumió la defensa de las víctimas, sí los denunció. En ese momento no había en la investigación elementos suficientes para que se pudiera hacer la denuncia. Le explico nuevamente. No necesito, la está bien, denuncia está claro, doctor, no se altere, está bien. Solamente es preliminar. Efectivamente, el entonces fiscal provincial recogió la valiente denuncia de los periodistas que descubrieron las fosas clandestinas. Denuncia que, por cierto, a nivel periodístico, siempre apuntó a lo más alto en la jerarquía del ejército y del propio gobierno. Cubas Villanueva acusó que entonces terminaron en la cárcel Santiago Martín Rivas y gran parte de los miembros del Grupo Colina por el secuestro, desaparición y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, cuyos restos descuartizados e incinerados fueron desenterrados en unas fosas clandestinas en Cieneguilla. Cubas dice que entonces no encontró elementos de juicio contra Montesinos ni Hermosa Ríos. Sin embargo, en su propia denuncia, registra la declaración del general en la que reconoce la existencia de un operativo militar realizado el 18 de julio de 1992, el mismo día que las víctimas fueron secuestradas de la sede de la universidad. Hermosa dijo que fue una operación de rastrillaje, la misma que está autorizada por el decreto legislativo número 52. Renglón seguido, el fiscal Cubas concluye que algunos de los agraviados registraban referencias de la DINCOT, lo que nos hace presumir que el secuestro, desaparición y asesinato estuvo motivado por un ánimo de represalia contra el terrorismo. La primera evidencia existe que los aparatos de inteligencia son los que planean y disponen que se lleve a cabo un acto de rastrillaje. Y eso tiene que hacerse en coordinación con la cúpula militar, que era Hermosa, el asesor, que era Montesinos, y el jefe máximo de la Fuerza Armada, que era Fujimori. Entonces son ellos los que al final deciden qué operativos se realizan, cómo se va a atacar, y ya lo ejecutan los planos menores, que en este caso era el Grupo Colina. Entonces lo mínimo que se hacía era comprender a todos estos responsables. ¿Qué no se hizo? No se hizo en su momento. Pero a pesar, en la denuncia que presenta el propio Cubas Villanueva, él reconoce que Nicolás de Bari Hermosa había declarado en otro habeas corpus que ese día se realizó una operación de rastrillaje. Cubas Villanueva está indignado y dice que esta denuncia está sustentada en las ansias de venganza del ex asesor,
con quien dice nunca se reunió en el CIN, pero sí en una oficina privada, precisamente cuando se encontraba investigando el caso La Cantuta. Cuando nos reunimos, era Montesinos. Y tampoco me ofreció directamente. ¿Dónde fue la reunión? A mí me ha ofrecido en un lugar que no ha sido el servicio de inteligencia. A mí me ha dicho que ellos no son los autores de La Cantuta. Luego de eso, en una forma aparentemente como para no ponerse en evidencia, dice, el trabajo de la Fiscalía es un trabajo muy ingrato, es un trabajo que no tiene recompensas, el trabajo de la Fiscalía no siempre se queda bien, además no hay una buena remuneración, y queda así la cosa. Luego dice, doctor, a propósito, en Colombia hay unas plazas para abogados que podrían trabajar como agregados en la embajada. O sea, le insinuó que podía haber Exactamente. dinero. Y el sueldo es $4.000 mensuales, y como es un trabajo para el Ministerio de Relaciones Exteriores, se traslada con toda su familia. ¿Usted no tiene alguna persona que quisiera ir? Entonces yo le digo que si sepa de alguien le voy a avisar. Quedó ahí la reunión y nunca más hubo ningún trato, ¿Usted ni cómo ninguna entendió reunión. esta ha sido la única vez que se ha reunido con La Jaime única vez, Montesinos? la entendí como un intento de querer cortar la investigación del caso La Cantuta, de querer amedrentar previamente. ¿Por qué no lo denunció públicamente? Porque en Así ese como momento, después, como porque el usted- año pasado ha denunciado las interferencias en el Poder Judicial. Porque usted ahora se pone en el momento de ahora. En ese momento la investigación era sumamente difícil, por lo mismo que el gobierno trataba de ocultar esa investigación.